Sintonizas Radio Indauchu en la 93.5. A continuación, la tertulia de Eusko y Cascunza en Radio Indauchu. Buenos días, un programa más. Estamos aquí con ustedes. Queremos darles nuestra bienvenida a la habitual tertulia con Eusko y Cascunza, Sociedad de Estudios Vascos. En los próximos minutos estará con ustedes Alberto Pérez en el apartado técnico y quien les habla, Iker Gómez. Ya saben que en cada una de nuestras tertulias nos rodeamos de gente interesante que nos habla de un tema escogido minuciosamente cada semana. Y hoy queremos hablar de la pesca y el mar en Euskal Herria, su tradición, el cambio en las formas de vida y la modernización que ha vivido el sector con el paso del tiempo. Para ello nos acompañan en los estudios de Radio en Gaussu dos personas, son dos amigos de nuestra emisora que saben y mucho sobre nuestro tema del día. Vamos ya con las presentaciones. Tenemos en nuestros estudios a Juan Antonio Rubio Arbanaz, presidente de la sección de antropología de Eusko y Cascunza. Algunos buenos días. También recibimos a Juan Antonio Price, capitán de la Marina Mercante y técnico en pesca. Buenos días. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. A mí me gustaría comenzar esta tertulia hablando un poquito de la tradición pesquera que tenemos en Euskal Herria, de dónde viene, los inicios de la pesca de los pescadores vascos. Bueno, esto es una cosa un tanto, entre comillas, diríamos, natural al paisaje y a la idiosincrasia del país, donde, pues bueno, culturalmente, yo te voy a dar un poquito desde el punto de vista de la antropología, aunque luego, pues bueno, también dar mis opiniones personales. Pero bueno, se podría decir que la cultura de nuestro entorno, del entorno vasco, de Euskal Herria, pues bueno, está configurado por varias secciones donde aparecería, por un lado, lo rural, por ejemplo, con todos los cambios que actualmente se están produciendo en el ámbito rural. Luego estaría lo urbano, si se quiere, donde la ciudad pues es también un ámbito multicultural enorme, y luego pues estaría el de la costa, el marítimo, y dentro del marítimo pues estaría todo lo arranchable que lleva pues en nuestro ámbito presente durante mucho tiempo, ¿no? Entonces sería una parte de la cultura así a primera vista pues que está ahí y que es una realidad, también con sus cambios, con sus problemas, con su vida, con su dinámica, etcétera, etcétera. Entonces no sé, Juan, Por tú... localizarlo un poquito en el tiempo, bueno, pues de entrada, desde el hombre primitivo, recolector, se han encontrado restos en las cuevas de Santibamiñe, en el Sí, incluso te Egipcio. puedes remontar... Luego hay una especie de laguna que no se sabe gran cosa, pero luego, por ejemplo, en el siglo XIII ya aparece en el sello municipal, en el sello no, el municipal, en el sello que está en el archivo de Coptos de Bermeo, de un documento de Bermeo, pues ya aparece una embarcación pescando la ballena, y es del siglo XIII. Ahí hay una laguna que no hay demasiada información, pero bueno, ya desde el siglo XIII, luego en el XIV ya están las normas de la Cofradía de Pescadores de Bermeo. Entonces ya desde ahí ya la pesca está incluso ya desarrollada, porque para afrontar la pesca de la ballena o para tener ya unas ordenanzas, pues para ordenar un sector ya era un sector importante. Sí, históricamente está presente, es evidente que la historia, bueno, prehistóricamente incluso, ¿no? La prehistoria, la historia, es evidente que nos muestra que está presente, que hay gente, personas, grupos humanos, colectivos, que viven de los productos del mar, ¿no? Y esto, pues bueno, cronológicamente se puede decir, bueno, llega hasta la actualidad en cierta forma, aunque es lo de menos, si llega o no llega, ¿no? Si hay correlación. Lo importante quizá es en saber que actualmente en nuestro país hay hombres y mujeres que viven de la mar y que, pues bueno, organizan su realidad a partir de esta producción, si queréis, material, y que, bueno, pues tienen sus problemas, tienen sus alegrías, tienen sus circunstancias, son constructores de lo que llamamos cultura de la pesca o cultura del mar, y bueno, pues están ahí y es una parte interesante, importante, que nos interesa conocer, pues para saber más sobre nuestra cultura y nuestra realidad antropológica, social, cultural, etcétera, etcétera. Precisamente también queríamos saber cómo eran esos primeros arranchales. Es decir, desde el punto de vista simple y puro de una vestimenta hasta Ya. su manera de afrontar su trabajo, sus labores, ¿cómo Sí, eran? bueno, esto es muy bonito, ¿verdad, Juan? Es una cosa muy interesante. Bueno, en principio, según en qué época, o sea, de todas formas también, igual antes aclarar un poquito el tema, por ejemplo, históricamente conocido lo de los balleneros. La gente interpreta
tiene sus propias ideas sobre la gesta de los balleneros y tal. La mayoría de las veces lo que nosotros creemos que son pescadores en realidad eran marinos, mercantes, que Ujú. iban hasta Canadá o hasta tierras americanas y allí había unos cuantos que eran pescadores, pero lo que aquí se interpreta como pescadores no eran pescadores entonces de alta mar, o sea, eran Ujú. un transporte marítimo que llegaba hasta Canadá y allí los pescadores, igual que los de aquí, pescaban de la misma manera, no era una pesca atlántica ni nada por el estilo. No sé, en concreto, como te he dicho antes, desde el hombre primitivo hasta el 12, 13 se sabe muy poquito. Y luego la mayoría de las informaciones están basadas en iconografía y a partir luego del 15-16 en documentos de los archivos. Y lo que más se sabe es de la pesca en Canadá, donde, no sé, detalles así Sí, hay presencia de pescadores vascos en sí, Terranova e incluso enterramientos. Ajá. Hay una parte de la historia y pues bueno, muy interesante de esta gente, pues bueno, que llega hasta las costas canadienses, allí cazan la ballena, hacen incluso, elaboran el aceite de ballena y luego cuando ya llega el invierno pues se vuelven a la costa europea para, pues bueno, para dar circulación al producto que están, ¿no? Ujú. Pero bueno, yo hablar se de, conoce poco se en conoce poco, realidad, siempre porque hay es estudios la, sí, arqueológicos pero de lo que es que, la técnica y sí, cosas de estas se conoce poco. Nos han incluso encontrado sí, sí. restos. Ujú. Incluso hay un navío muy bonito en San Juan, Ujú. hundido, a partir del cual se han hecho cantidad de estudios de arqueología submarina para este tipo de embarcaciones Sí. que eran Ahora mismo se tecnología. está haciendo una réplica de uno de los botes del San Juan, uno de los botes en los que en concreto se pescaba. De esos botes que llevaban hasta allí para pescar se está haciendo en Pasaje San Juan Ujú. una réplica de Sí, la embarcación. Junto con la réplica están intentando encontrar la documentación pues para Ambientarlo, ¿no? exactamente, Ujú. aparejarlo, ambientarlo. Lo que pasa es que la mayoría de esos materiales son muy perecederos. Entonces han aparecido lo que es la claro, madera, el hierro, pero todo lo demás ha aparecido sí, poco. Remontándonos más hacia nuestra época, no sé, en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, hay un trabajo de principios de siglo que describe cómo vivían y cómo se vestían, cómo se alimentaban todos los pescadores de la península. Y resalta, el autor no es vasco, de origen vasco, y resalta cómo los que mejor vestían o tenían las mejores prendas, incluso el calzado, la mayoría de los arranzales de la península iban descalzos, entonces describe cómo Ujú. aquí pues la gente iba bien, calzada, iba bien vestida, Digamos con alta buenas, costura, ¿no? Dentro de la pesca. más que alta costura también, una ropa buena, adecuada Adecuada. para Ajá. pescar, que no eran es un como medio algunos duro, creen, sí, sí, era un hace medio. frío, húmedo, estás mojado todo el día, entonces tienes que Sí, proteger, claro. incluso pues los Sí, suecos que llevaban a la mar, que otros iban descalzos, y lo señala, o sea, diciendo, hay un apartado de sobre vestimenta y modos de vida, y señala, pues los que sí. mejor equipamiento tienen son, bueno, en concreto, vascos y cántabros. Ujú. Él los De engloba acuerdo, dentro de un ujú. mismo. Ahí hay una cosa, yo, para hablar de lo que han sido los pescadores, es interesante remontarte pues, a la historia, ¿no? Pero bueno, tenemos cosas muy bonitas, por ejemplo, pues de principios del siglo, de principios del 20, de Ujú, mediados del 20, donde, por ejemplo, pues bueno, yo en mis trabajos de investigación pues, bueno, indagación un poco de datos y hablando con la gente, recogiendo informaciones, por ejemplo, he llegado a hablar con pescadores ya muy mayorcitos ellos, bastante mayores, que todavía se acordaban de cómo ellos mismos, siendo muy críos, iban a la mar en embarcaciones que eran movidas a remo y a vela solamente. Esto lógicamente ha desaparecido, ¿no? Sí. Pero bueno, toda esta gente te cuenta su experiencia de vida y descubres ahí, pues bueno, una forma realmente muy muy relacionada con un modo de vida relacionado directísimamente con la mar, con el medio tan pues tan aleatorio y tan duro y tan donde esta gente se organiza ya de una forma muy concreta a finales del y fue un poquito a principios del 20 donde ya empieza a haber cambios tecnológicos por ejemplo y las formas de vida empiezan también a evolucionar de una forma pues diríamos bastante fuerte en relación con lo que se había movido todo esto anteriormente, ¿no? Donde el pescador pues por ejemplo imaginaros, ¿no? Tiene que salir a la mar. Me acuerdo por ejemplo un hombre de Santurce me comentaba, pues bueno, siendo crío como con 12 años, por ejemplo, pues empezaba ya su trabajo en la mar, dejaba la escuela, se integraba ya en un barco, su padre ya o sus padres le decían, bueno, pues tú ya a partir de este momento te vas a integrar en tal embarcación, en tal tripulación, entonces el trabajo de este hombre como aprendiz, como Cho,
era fundamentalmente consistía en tres cuatro cosillas, ¿no? Tenía que, por ejemplo, encargarse de limpiar la embarcación. Era él el más pequeño, Con el 12 aprendiz, años. con 12 añitos, a los 13 añitos, 14 añitos, Eso, incluso con menos, ¿no? sí, sí. Pero bueno, ya se tenía que encargar de limpiar la embarcación, pues bueno, que se mancha, claro, que sale a la mar, pues con escamas, Con sangre. exactamente. Luego tenía que hacer, otra de sus funciones era, por ejemplo, hacer los estrobos, los aros estos donde se apoya el remo, ¿no? A la hora en el tolete, que es un saliente donde se apoya el remo, esto pues bueno, en el remo de competición existe todavía. Ujú. Estos chavales tenían que hacer los estrobos, a partir del cabo correspondiente, de la cuerda correspondiente, pues donde elaboraban estos y se ocupaban de repartir a la tripulación, o sea, tenían responsabilidades ya como tal, ¿no? Y luego, pues bueno, tenían, por ejemplo, que me acuerdo que este hombre me decía, pues que como él, siendo crío, al amanecer o todavía de noche, tenía que ir avisando casa por casa a todos los miembros de la tripulación. Sí, exactamente. Ir a dar la hora a los El tripulantes. patrón le avisaba a él, bueno, a tal hora avisas a la gente y él ya salía por el pueblo, por Mamariga, o por, no sé, estoy hablando de Santo Señor concretamente, y salía ya, iba casa por casa, imaginaos la situación, ¿no? Sí, De sí, sí. principios del siglo, y casas de pescadores todavía en el municipio, Yo, y iba yo fulano. vivo casa por casa, yo no soy de Arranchales, pero en mi cuadrilla cuando era joven Sí, había 3 Arranchales y todavía cuando yo tenía 14 15 años, al anochecer, iba a acompañar a mis amigos a dar la hora a los tripulantes sí, 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 en concreto este era exactamente. un barco, se llama Monte Saragoiche en Bermeo, y él era el choa y íbamos casa por Claro, casa a darles claro, la hora ir de la avisando. mañana Sí. a tal hora Pero a bueno, los esto que nos tripulantes. está diciendo, como ya el pescador, digamos, entre comillas, Ujú. antiguo, nuestros antepasados en el mundo de la pesca, estos chavales ya desde una edad muy temprana tenían ya responsabilidades, estaban integrados en un sistema de producción como el pesquero, tenían ya pues una relación y una vida construida, empezando a construirla a partir de esa realidad material, ¿no? Con responsabilidades, apuntados en la cofradía, con derecho ya a una pequeña parte de lo que se Tenían pescaba. a principios del siglo lo que tenían era a medida que iban aprendiendo, hoy en día, desde el momento que entran a la mar, reciben el mismo sueldo que cualquiera de los tripulantes. El aprendiz recibe lo mismo que el tripulante no sabe sí. No hay distinción. Pero antiguamente empezaban recibiendo desde un octavo de lo que recibía un tripulante avezado. O sea, era Maris de Serrana se llamaba, ese era el octavo. Del octavo pasaban al cuarto, del cuarto al medio, y se decía Maris de Herbicue, Maris de Laurencue, hasta que, por decirlo de alguna forma, les daban la alternativa, entonces ya se convertían en Cofrades con hombre, derecho. era Sí, Maris de Serrena, Maris de Laurena, Maris de Herbicue, Guisón Mutille, bueno, más tarde se le llama Guisón Mutille, y luego Guisona, o sea, el escalafón sí, ya, sí, sí, y sí. bueno. De todas formas, en el caso de ambos los dos, el campo de estudio que hemos tenido nosotros es más relacionado con la antropología, la etnología, desde finales del siglo XIX, siglo XX. A pesar de que, bueno, pues también hemos abarcado pues los Sí, indios negros, retazos la históricos. historia y tal, nuestras investigaciones se centran más en lo que es el siglo Sí, ya a finales del partir XIX, de situaciones XX. más actuales, porque es donde encuentras informantes que te cuentan y te dan datos que no puedes Por encontrar en ejemplo, documentación escrita. O en sea, al cuestión final, del cambio entre la propulsión a vela, el inicio de la propulsión mecánica, pues nos eso. movemos en ese campo. La antropología y la etnografía lo que pretenden es, así de una forma pues muy sencilla, recoger esos datos de esas realidades que realmente pues no están en documentos porque no ha habido nadie que se haya. Entonces pues bueno, nos dedicamos a cosas muy actuales realmente, ¿no? Hablar de principios, o sea, de una persona que todavía te cuenta cómo se integraba en la pesca siendo un crío y deja la escuela, etcétera, etcétera, pues bueno, es una cosa muy actual, ¿no? Igual que hablar pues bueno de las situaciones actuales también, ¿no? Cuando nos metemos y estamos también pues tratando de ver qué es esto de la pesca incluso actualmente, ¿no? No, más o menos empezamos ahí, desde la transición entre la vela y la propulsión mecánica, desde ahí Sí, más o una menos fase hasta muy ahí, bonita. hasta ahora mismo. Hasta ahora Sí. mismo. Hablábamos de claves o lugares que han sido muy importantes en la historia de la pesca. Hemos citado Bermeo, Santurci. No sé cuáles podríamos añadir a esta lista. Bueno, Muchísimos, ¿no? a nivel nuestro vizcaíno, por ejemplo, pues el de Keitio destaca también de una forma. Hombre, luego depende también, porque todos los sitios son importantes, aunque digas, bueno, este puerto es pequeño, por ejemplo, el Anchove o Mundaka, o Algorta incluso, Sí, donde desaparece en un momento dado la pesca, ¿no? dependiendo del Ejemplo, tipo de pesca circunstancial. también. Sí, O sea,
Ondarroa, por ejemplo, en el caso de Vizcaya es muy importante También, Ondarroa, claro, pero claro. está especializado en lo, bueno, está especializado en los últimos años, se especializa en pesca de altura. Ujú. En cambio, Bermeo, el Lequeitio y el resto de puertos se en, el pesca, en la pesca de bajura, e incluso algunos que ha citado Juan Antonio, pues Santurce mismo, que sí tiene también bajura, pero Sí, el por anchor, el bajura. tierra, y tal, pues es más pesca costera. Ujú. Sí, En el caso de Guipúzcoa se da la misma circunstancia. El puerto de altura es Pasajes y luego existen los puertos de bajura, son Guetaria, Zumaya, Fuencarrabía. sí. Hombre, antropológicamente todos los lugares son muy interesantes Sí, porque cada pues uno vas a tiene encontrar una su... realidad viva y una realidad, pues bueno, muy interesante en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, aquí hay gente que vive de esto, hay hombres, hay mujeres que están, pues bueno, organizando esta Ujú. cuestión. Y no solo organizando la pesca, sino luego, pues bueno, configurando su modo de vida, Ajá. haciendo una tipología familiar muy concreta, festejando y teniendo símbolos y creencias, pues bueno, muy particulares también, en cierto modo. En fin, aparece todo un conjunto de cuestiones que son, sea Sí, pueblo la pequeñito, sea importancia grande, sí, económica o la trascendencia económica que pueda tener el puerto no es tan importante para nuestro tipo de investigación. Ujú. sí, hombre, es interesante, Sí, ¿no? Pues luego entrar en Bermeo, por ejemplo, como has claro, hecho tú, Juan, pues es súper interesante. sí, pues, Entrar en un gran puerto como es es más Bermeo, complejo, sí, más tipos de pesca, pero bueno, en esencia se pueden hacer investigaciones tan importantes y tan interesantes en puertos como más pequeños, no sé, como el Anchor sí, mismo, que ahora también mismo. incluso, claro, efectivamente. Ujú. El ancho de la pesca de bajura está de capa caída, si dan Ujú. tres embarcaciones, algo mucho, pero Ujú. bueno, es así, la Pero realidad bueno, también mira el está. caso de Santurci, También, que hoy también. iba a estar aquí el presidente de la cofradía Sí, bueno, está en y la bueno, mar y sí, está en la mar, no va a imposible, estar, sí. pero ¿dónde te ha dicho que están Están en colindres. Bueno, sí, la Sí. estrategia, ya depende de la estrategia, cómo se monta la O sea, cómo estrategia cambia, de la ¿no? costera, ¿no? Ujú. Están Son con, pescadores del puerto de sí. Santurce, pero que como estamos en la compañía del Verdel y está Ujú. más próxima las zonas de pesca a ciertos sitios, pues en lugar de venir a salir de Santurce, pues les es más productivo Sí, más rentable dejar las quizá, embarcaciones en sí, Colindres más y cómodo. salir durante la campaña del Verdel, salir y entrar a Colindres, porque luego la venta en Colindres también es mejor. Ujú. Sí, sí. Ujú. La venta, desde luego, es otro tema que queríamos abordar, luego lo haremos. Muy bonito, sí. Hablábamos también del tema de la duda que es la vida de los arranzales, porque todo cambia. Si una Claro. persona decide ser arranzale, todo cambia a su alrededor. A pesar de ser una vida ruda, dura, perdón, y bueno, unas condiciones bastante complejas, siempre a los arranzales les ha rodeado un cierto halo de romanticismo, digamos, ¿no? Siempre han inspirado canciones, quizás también es una vida muy pasional porque el reencuentro con la mujer, las despedidas, ¿no? Mucho Sí, hombre, sufrimiento. es una vida, yo diría que es una vida dura, pero descubres a una gente que tiene un cariño muy especial a su profesión, aunque es gente, si queréis, pues bueno, gente pues como podemos ser cualquiera de nosotros también, o sea, gente normal y corriente, tampoco vamos a idealizar la situación, ¿no? Si es cierto que viven unas condiciones físicas y meteorológicas, etcétera, etcétera, pues muy duras realmente, y eso también pues hace que la persona sea de una forma, configura la Marca personalidad, carácter. marca carácter de cierta forma, ¿no? Exactamente. Pero bueno, descubres a una gente que ama su profesión de una manera impresionante, que pues bueno tiene esa preocupación por el día a día, que es vigilante de su familia, de lo suyo, de su entorno, o sea, descubres una serie de cosas que dices, bueno, qué bonito, qué interesante todo esto que estamos aquí a pesar, pues bueno, de los pesares de esta gente que sale a la mar, haga frío, haga calor, que se pasa la noche fuera buscando el pescado, que en la mar se pasan momentos y situaciones peligrosas y situaciones donde a veces pues no sabes qué te puede pasar, ¿no? Y esto es algo, es una realidad, ¿no? Pues además después todo ese lado luego humano diríamos que es increíble, ¿no? Donde esta gente te está enseñando cómo realmente, pues bueno, esas situaciones son en cierta forma pues bueno moldeables y donde hay una construcción de esa cultura, si te digo que decíamos al principio, ¿no? Bueno, la cultura de este país que es, pues son esa gente, esas personas que están enfrentándose a esa realidad que económicamente incluso pues bueno es difícil y en la situación actual por ejemplo Sí, bastante es difícil, muy lo digo difícil, bastante ¿no? difícil. Es muy difícil y realmente pues bueno aprovecho la ocasión para decir a todo el mundo que el pescado está riquísimo y que comamos verdel y comamos porque es que hay que decirlo también, ¿no? Pero bueno, es esa realidad que descubres, ¿no? De gente que... También en eso ha cambiado muchísimo también la situación. No sé, ahora cuando has comentado lo de la despedida, recordaba cuando yo era bastante más joven, en los barcos de Bermeo, bueno,
de todos los puertos de la costa vasca hacían la campaña de África, que se llamaba entonces. Sí, salían 3 meses, desde más o menos septiembre hasta Navidades, se iban, nuestras pequeñas embarcaciones se iban a África a pescar. Entonces las despedidas eran tremendas, pero tremendas. O sea, salía todo el pueblo al rompeolas y no sé, yo algunas imágenes que tengo en la cabeza eran como de película. O sea, se iban las embarcaciones y luego iban viniendo poco a poco, pero normalmente la salida era en bloque, salían igual Ya. 30 embarcaciones a la vez. 30 de veraneo, otras 10 de Lekeiti, otras. Entonces era como, vamos, en los años, creo que empezaron en el 58, pues esa época era bestial y era unas embarcaciones pequeñas, sin, Claro. prácticamente, bueno, iban al trópico, o sea, el aire acondicionado, vamos, Sí, sí, sí. Y hablemos, entonces ¿verdad? salían y Sí, era sí. como una cosa. Hoy en día se da un poquito se vive algo parecido, pero a pequeña escala, cuando se inicia la campaña del Bonito, que antes también era una fecha concreta en la que más o menos todas las embarcaciones salían a la vez, y ahora salen en pequeños grupos de 5 6 7 durante una semana, 10 días salen y van para 2 3 4 semanas. Algunas veces incluso más porque no vuelven a Bermeo, pescan el Bonito a la mitad del Atlántico, descargan en puertos gallegos, vuelven a salir y la segunda campaña, igual en la segunda marea, vuelven a Bermeo, que igual pues no vuelven en un mes, mes y pico, y se vive algo parecido, pero es como más íntimo, o sea, menos gente. Entonces era una cosa impresionante. Y luego, bueno, en la campaña del Verdelho que estamos viviendo ahora, pues ya las salidas son diarias. Entonces, como no existe ese tipo de sentimientos, lo que pasa que este tipo de pesca, como el del Verdel, lo que da es mucha vida. O sea, vas a verme hoy a Coalindres a las 6 7 de la tarde y hay un movimiento tremendo, o sea, es muy bonito verlo. Y que no se pierda. 2 minutos de publicidad, volvemos rápido. Sintonizas Radio Indautxu en la 93.5. En Herri Ratia Radio Indautxu queremos que tú seas el protagonista. Por eso, tus dudas, sugerencias y peticiones las puedes enviar al email radioindautxu@herri-irratia.com. ¡Te esperamos! Radio Indautxu, sigue con nosotros. Iker Gómez y Nayara Ballesteros se mantienen al tanto de toda la información vizcaína. Escúchala. Contamos con hombres, evidentemente, que están en ese compromiso. La comunicación era fundamental en la convivencia. Bueno, pero queramos o no, las mujeres necesariamente tenemos que seguir existiendo. Es verdad que a veces es mejor dormir bajo un tejado con goteras que al aire libre. Si te vayas a una cola, es ir un poco por el atajo. Eso es verdad. Lo que sería bueno es que no se engañara a nadie. Aceptas o a Rolex. Ahora estábamos a citas. Si quieres Rolex, está por aquí el diputado de Obras Públicas. Ya lo sabes, todas las opiniones en Radio Indautxu 93.5. Síguenos. Sintonizas Radio Indautxu Herri Ratia 93.5. Volvemos de la publicidad, estábamos hablando de la pesca en Euskal Herria, la pesca vizcaya en Guipúzcoa, con uno de nuestros 2 invitados, con Antonio Rubio Aronaz, que es presidente de la sección de antropología de Eusko Ikaskuntza, y con Juan Antonio Prais, capitán de la Marina Mercante y técnico en pesca. Nos quedábamos hablando de esa imagen que, bueno, pues tradicionalmente hemos tenido los aranzales, ¿no? Las despedidas en pleno puerto. Pero bueno, de la tristeza de las despedidas a la alegría de las llegadas, ¿no? Supongo que se vivirían tremendas fiestas cuando los aranzales volvían a casa.
Claro, la expectativa es de la llegada Sí, de familiares sí, afuera, lo que sí, contabas tú de los regalos, comenta si tienes un poquito sí, de no, esa bueno, porque alegría, ¿no? las llegadas eran, lo que pasa es que eran como más espaciadas en el tiempo, entonces no Claro. era, pero sí, porque a la vuelta pues paraban para hacer consumo, lo que sea en las Islas Canarias, y entonces, bueno, era como, a ver, comprar en las Canarias, Era barato hoy, ya ¿no? sabes, como mucho más Sí, sí. barato y tal, y bueno, las esperas en el muelle eran igual, o sea, ya se sabía que las embarcaciones venían, entonces todo el mundo esperaba, bueno, los abrazos, aquello era una, hoy en día no se vive esa, claro, Sí, el es tipo más de pesca es diario, y diferente. luego sí se vive, por ejemplo, hoy en día una situación parecida puede ser las pequeñas merluceras o chiquiandis que les llaman en Bermeo, las embarcaciones medianas, cuando van al bonito o a la campaña de túnidos, pues están 2 o 3 semanas y en algunos casos entran al Mediterráneo. Entonces ya no vuelven, van para varios meses. Entonces llegan hasta Barcelona y, pues no sé, 2 o 3 días a cada 2 semanas o por más tiempo descansan en Barcelona, en Tarragona. Entonces salen en autobús desde Bermeo. Las mujeres fletan un autobús y se van hasta... Lo que pasa es que es como más íntimo, no es todo el pueblo como antes, porque ahora pues bueno van, no sé, 20 mujeres a Barcelona, pero también es una cosa, se vive de otra manera. Ujú. Sí, son embarcaciones muy pequeñitas. Las cosas, ¿no?, que van cambiando, se van Sí, sí, modernizando. Supongo que eso también se notará en las técnicas, bueno, supongo no, es obvio que se notan las técnicas de pesca a lo largo de la historia. No sé cómo se pescaba, pues hablábamos del finales del siglo XIX y cómo se pesca hoy, que es lo Sí, que... bueno, yo oí más que las técnicas, bueno, también es técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de embarcaciones es un tema muy bonito, que tú has hecho para una tipología también muy interesante para clasificar el tipo de embarcaciones a lo largo del tiempo. El tema de embarcación, por ejemplo, yo antes he hecho una referencia al remo y a la vela, pues bueno, en un momento dado, por ejemplo, aparece el vapor, que es una revolución, Claro. es una revolución, bueno, en otros campos, ¿no? El Sí, vapor es sí, una sí. revolución, La hace cambiar, mecanización sí, es una revolución y para... sí, años 20 por ejemplo, más o menos, años 30 ya bastante, luego en los años 50 quizás 60 depende de puertos también, aparece el gasoil, que es otra revolución, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va a influir en el mismo tipo de barco donde se aplique tal motor, en el tipo de aparejo que luego se utilice, pues lo que va a hacer, pues se va a buscar más eficacia, pescar más, se va también a confirmar que el barco se puede alejar más de la costa y por tanto ser más productivo, en fin, hay una serie de cambios ahí muy interesantes, ¿no? Como la pesca, pues bueno, en ese sentido es también un mundo vivo donde pues bueno, hay un juego en cierta forma, ¿no? Entre esa tecnología que va entrando, que el pescador también va adecuando. El pescador está continuamente pensando, pues bueno, cómo pescar mejor, está dándole vueltas a la cabeza continuamente, ¿no? A esta cuestión, ¿no? Y a medida que va entrando todo esto, pues bueno, ese juego se hace todavía más evidente y se aplica, pues en la pesca como tal, ¿no? En el propio trabajo donde hay que conseguir pescar para poder vivir, poder cobrar un sueldo o vamos, obtener, cambiarlo por dinero y poder vivir, ¿no? Sí, de todas formas hay una serie de contradicciones en el tema, tal y como lo vivimos en las jornadas de verano, en el estudio de los cambios. Eh, Tú analizas la pesca a principios del siglo, la analizas hoy en día y los cambios han sido brutales, o sea, hay un montón de cambios. Pero ellos, los pescadores, no tienen tanta sensación de haber experimentado cambios tan brutales. Sí sienten los cambios, pero ellos siguen pensando que su pesca es muy artesanal, que es una pesca que lo es. Pero hemos podido comparar con gente que vino de Galicia o la portuguesa, Sí. que lo que ellos llaman pesca artesanal y lo que aquí se entiende por pesca artesanal No coincide Sí, no exactamente, coincide. Aquí el tema es que las embarcaciones de la costa vasca de hoy en día, salvo los arrastreros y los atuneros congeladores, la pesca de bajura se hace con aparejos más o menos similares a los de principios de siglo, con mayores medidas, con más metros de red, más cantidad de anzuelos, pero en esencia es más o menos similar. Entonces ellos tienen la idea de que sigue siendo, a pesar de que, no sí, a sé, pesar del cambio que se ha introducido, pescaban ¿no? la merluza con un anzuelo, luego más tarde con 5 anzuelos, y ahora en un palangre pues echan, no sé, miles de anzuelos. Pero para ellos la gracia es que Sí, lo que siguen pasa es haciéndolo con lo que pasa anzuelos. también que nosotros lo vemos también desde fuera un poquito, ¿no? Sí, Lo sí, vemos sí, desde fuera nosotros y tenemos ellos una óptica como, mucho sí, más. ellos Ellos como están están en el dentro. día, lo que decía, ellos están continuamente pensando, ellos pues no son tampoco capaces quizá de darse cuenta que cambio, hombre, sí son capaces, ¿no? Si comparan, ¿no? Pero bueno, ese día a día les hace que la cosa sea más cotidiana y más, pero nosotros desde fuera, por ejemplo, lo vemos, ¿no? Evidentemente,
un bolinche de hoy, pues no tiene nada que ver No tiene nada que ver. de hace 10 Para años, ellos, pues, sigue incluso, siendo la ¿no? regla. O 20 No, años. sí, Sí. el caso más significativo es la casera, que es el aparejo con el que se pescan los túnidos. Y en esencia es arrastrar un anzuelo por la superficie del agua, el barco a una velocidad constante y se arrastra. Se hacía así en los barcos de vela. Hoy en día se sigue haciendo. Más o menos con la misma cantidad de aparejos, 10, 12 aparejos, con los mismos nombres, casi las mismas medidas, pero ahora antes se hacían a mano, pero ahora van enrollados en carreteles hidráulicos que tienen, pues le dan media velocidad a uno, más rápido a otro, entonces van recogiendo 4 a la vez, luego cogen entre 5 personas, tienen una productividad bestial. Entonces, la esencia del aparejo es el mismo, dice, joder, lo pescamos como a principios de siglo. Sí, pero con unas ayudas ya tecnológicas y tal, que te van a hacer una productividad, sí sigue siendo pesca artesanal, que lo es, pero con unos medios que la convierten casi en el impacto sobre el pescado es bestial. Ellos siguen manteniendo esa cosa de la pesca artesanal, las embarcaciones que hay antes. Hombre, es una pesca, yo sí diría que es artesanal, no es una pesca tampoco, diríamos, destructiva del medio, ni no tiene nada que ver con un arrastreo, con un barco ya de altura. Es una pesca costera, es una pesca, lo que decías tú, Juan, o sea, se sale al día, es una pesca que vuelven. Y luego tampoco hay que tener en cuenta que el pescador tampoco está todos los días en la mar. Hay cantidad de días que no puede salir o por el tiempo, porque la temporada no responde o porque no hay pescado en ese momento, los fines de semana se descansa. O sea, tampoco es esa... Es una pesca, yo creo que es un sector muy dado o muy interesante para eso que se está hablando ahora mucho actualmente de la sostenibilidad, ¿no? Un sector, pues bueno, para esa producción sostenible, un medio, pues bueno, que puede obedecer, a pesar de que, pues sí es cierto también, pues que quizás se ha abusado, no por los barcos más costeros y más, sino por los grandes productores, pues quizás se abusa un poquito del medio, ¿no? O un bastante, ¿no? Pero sin embargo, la pesca nuestra de bajura responde a las características, pues bueno, aunque la tecnología, como dices tú, Juan, pues bueno, sí puede ser que sea demasiado... Están a la última. Están a la última, A pesar de que los aparejos son, entonces, pasa que comparas la situación con Portugal o con la pesca que llaman costera en Galicia, y para ellos, o artesanal, ellos la pesca artesanal son nuestros botecitos, por decirlo de alguna forma. Y así seguimos, para mí también, el concepto de artesanal yo lo aplico a la pesca que se practica aquí, que porque me lo parece, a pesar de tener esos medios tecnológicos. Con las embarcaciones, que es lo que iba a comentar antes, que ha dicho Juan Antonio también, pues ha pasado más o menos lo mismo. Yo creo que en realidad es lo que menos ha evolucionado ha evolucionado bastante con el vapor, como ha hecho Juan Antonio, con la introducción de los medios mecánicos, pero luego las embarcaciones siguen siendo esencialmente parecidas. Ahora, en los últimos años se está viviendo una especie de cambio. Está la fibra. Está la fibra, los cascos de acero, ha cambiado un poquito el concepto de la embarcación, se están imitando modelos de otras aguas, pero hasta hace nada, hace 5 años, en esencia el barco era igual. Una cosa muy interesante, Juan, la embarcación, en cierta forma, la embarcación de madera pues, de nuestro litoral, es una embarcación, hombre, en función de la variedad que hay también, ¿no? No es lo mismo una merluzera que un barco más grande, en fin, hay una... Pero bueno, es un barco de madera y para mí, en cierta forma, es un elemento vivo también. La madera es un elemento, pues bueno, que el pescador moldea en función de su búsqueda siempre de una pesca más cómoda, de una pesca más eficaz. La moldea es considerada como un... Sin embargo, ahora es cierto lo que dices, Juan, que estamos viviendo un cambio importante. Se vive como una de madera están desapareciendo, desapareciendo, que es una pena porque hay barcos de pesca que son auténticas joyas patrimoniales que habría que conservar y que habría que recuperar y que habría que por lo menos guardar algunos. Se está haciendo, ¿no? El Museo de Naval de Donosti, por ejemplo, se está haciendo algo bonita en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el barco es un elemento vivo en ese sentido y que actualmente pues se está entrando en otra... Tú como molde también se hará, ¿no? De alguna forma habría que verlo y habría que investigarlo. Poco a poco también cómo se maneja el pescador ahora con el barco de fibra y cómo lo moldea y cómo se adecua a él y cómo... Hay una cosa muy interesante, ¿no? Esa relación entre el pescador o la pesca y el barco, pues es también muy... Sí, ha sido una característica además, de hecho a la hora de los pedidos, tú ibas a encargar una embarcación y casi siempre lo que se hace, o se hacía, hazme una como la de fulano, pero 2 metros más larga, 50 centímetros más ancha, más manga, más eslora. Hoy en día está como más estandarizado y luego para mí
la esencia de la embarcación era lo que son los catres, o sea, dónde vive la gente dentro de la embarcación. Y eso apenas ha evolucionado desde el vapor. O sea, eran unos catres en la zona de proa del barco, el rancho, con una especie de nichos. O sea, últimamente está cambiando. Ahora van justo debajo del puente. Eso ha cambiado un poquito, pero no demasiado. O sea, la gente vivía en el habitáculo reducido. El habitáculo era espartano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ha cambiado la tecnología, ha cambiado todo. El puente está lleno de tecnología puntera. Tienen ordenadores, vía satélite, GPS, sondas electrónicas, sonar, todo. Pero seguían viviendo en el mismo sitio. No tienen la lanza dormido en embarcaciones. Dormir en su nicho, a proa, eso apenas ahora. Últimamente está cambiando un poco, pero ha sido la parte que menos ha evolucionado. Y a la hora de lanzarse a la mar, la gente hoy en día sigue queriendo animarse y ser pescador. En ese sentido tenemos algún problema interesante, sí. Ahí realmente yo lo que he constatado continuamente, por ejemplo, en San Esteban, en otros sitios también, es como tú, como padre de familia, por ejemplo, tienes un hijo, evitas que tu hijo, o sea, no quieres para tu hijo ese. Hay casos en los que no quieres que tu hijo viva lo que tú has vivido. Sí, porque ha sido muy duro, ha sido una experiencia, es una experiencia de vida muy dura, y la tendencia suele ser, pues eso, estudia, y si no quieres estudiar, pues bueno, colócate en tal taller o en tal fábrica o en tal. La tendencia es algo constante. Evitarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esa tendencia ha sido tal que ha llevado a situaciones incluso de dificultades a la hora de reclutar tripulaciones y de en fin, ¿no? Sí, Bermeo, que es un pueblo de una tradición. Sí, por ejemplo, no sé qué parado, en ha habido casos, es decir, en todos los puertos prácticamente. Tengo como dos enfoques del tema, ¿no? Uno, por ejemplo, en mi casa, que no hemos ido a rentar. Mi abuelo sí, mi padre muy poquito, pero no. Pero yo veo, por ejemplo, que de mi generación, yo tengo 46 años, a la de mis hermanos, que son más jóvenes, yo he vivido, por decirlo de alguna forma, de cara al mar y dentro del mar, y mis hermanos, a pesar de vivir en el mismo puerto viejo de Bermeo, han vivido de espaldas al mar. O sea, apenas se diferencian unas especies, de los nombres de los barcos que nosotros sabíamos todo solo con el aspecto que tenía, ya desde lejos sabes qué embarcaciones. Es difícil, vivir en sí, pero pasa, se vive de espaldas, sí. Yo tengo, somos 5 hermanos y lo veo en mi casa, y como en mi casa, pues no sé, la gente que conoces en la calle, pues eso, que viven más o menos de espaldas al mar. Eso se ha trabajado desde casa en muchos casos, ¿no? Que el mar era un elemento, un medio muy rudo, aquello era muy duro trabajar allí, entonces se ha vivido un poquito desde una generación se ha vivido un poquito de espaldas. Y luego también he vivido la situación de la profesional, más o menos, ¿no? Yo soy marino mercante, como has dicho, pero hace 2 años, no sé, pues me apunté a la escuela de náutica de Bermeo para sacar un título de pesca, porque bueno, es un tema que siempre me ha gustado, siempre lo he investigado, y bueno, pues en realidad para patrón estábamos 4 en la escuela de náutica de Bermeo. O sea, estudiábamos el primer curso de patrón, estábamos 4 personas, de ellos 2, un amigo y yo, que íbamos, por decirlo de alguna forma, por satisfacción personal y por. O sea, y solo 2 de los chavales iban en con interés profesional en el tema, ¿no? Entonces, es un poquito, bueno, pues han llegado las tripulaciones, bueno, ha habido que enrolar a tripulantes sudamericanos, marroquíes, en Bermeo no hay tantos, pero en otros puertos se ve bastante, porque no consiguen completar un poquito. No hay otra. Y lo que sí está viendo, o sea, los chavales de los pueblos costeros que van a la mar, la mayoría de ellos intenta profesionalizarse y ir a las flotas de gran altura, que es donde hoy en día pues se mueven más dinero, altura, gran altura, pues hacer las prácticas aquí, luego irse a los atuneros. Pero a pesar de eso, tampoco hay tanta gente que va a las escuelas de náutica. Nosotros estábamos 4. También es verdad que creo que no se está ayudando nada por parte de la administración para este tipo de cosas, porque ahora, claro, esto es formación profesional. Formación profesional, y para sacar un título de patrón para una embarcación pequeña, de patrón litoral, lo que antiguamente era patrón litoral,
te piden asignaturas similares a las que piden en la formación profesional en tierra. Pues hay una asignatura que es calidad, relaciones en el entorno laboral, o sea, sí, o sea, no está el segundo año del curso, que antes era un año y luego hacías prácticas, y ahora son 2 años. El primer año es más técnico y el segundo es una formación profesional normal y corriente. Entonces, está un poquito para... Sí, está bastante para atrás. O sea, yo lo he vivido ahí y digo, joder, pues, yo se supone que tengo un título universitario y estaba estudiando ahí en la escuela, una escuela de formación profesional, y las cosas que pedían eran realmente... O sea, no era una cosa como para... Eh, Hombre, hay una especie de crisis, un poco pues quizá la base esté en esta situación que decía, ¿no? Que es una profesión dura, es una profesión, pues bueno, ingrata en el sentido de que tú tienes que ganar el pan pues en el día a día y en lo que la mar te está dando, ¿no? Que a veces te da y a veces no te da. Y entonces, pues bueno, la tendencia es esa, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que, por ejemplo, en cierto sector quizá más de menor escala, esa pesca de bajura, pues más artesanal, si se quiere, más de producción doméstica, no se está tan... teniendo eso, pequeñas embarcaciones de 1 o 2 tripulantes, en el caso de las medianas, 5, se vive de otra manera, 2 ¿no? de ellos son propietarios, es más... Hombre, cuando un hijo le dice a su aita, esto lo he visto yo directamente, oye, que yo quiero ir a la mar contigo y quiero, cuando tenga ya la edad y tenga mi permiso de marinero competente, que es el primero que se saca, pues bueno, yo quiero ir ya contigo y no quiero seguir. Pues el padre siente cierta angustia, ¿no? De decir, bueno, orgullo, ¿no? También, efectivamente, pero luego también está eso, ¿eh? También está eso, decir, bueno, esto es lo mío y aquí tengo yo a mi hijo, a mi chaval que está... También aparece, también, por supuesto. También conozco un caso en Bermeo, actual, bastante raro, ¿no? Un conocido mío, también, pues 40 y bastantes años, que trabajaba en tierra en una oficina, ha dejado la oficina y con un familiar suyo que era Ranchales, que también lo había dejado y se había colocado en tierra, entre los dos han comprado una embarcación y han vuelto a la mar. Sí, que es un caso curioso. O sea, uno que había dejado, algo que engancha, uno al otro se han convencido y tal, y han vuelto, han comprado una embarcación pequeñita de estas, de situaciones de pesca más doméstica o más pequeña producción de mercado que se dice, pues quizá esto está más evidente, ¿no? Sí, Los barcos mayores. Los barcos mayores realmente, pues sí, es cierto que actualmente tienen problemas para... Quizá lo que decíamos, ese cambio tecnológico que se está dando ahora, que permite o posibilita, por ejemplo, tripulaciones menores, donde, por ejemplo, pues hasta hace poco, un barco, pues no sé, de 40 toneladas, por ejemplo, admitía 12, 13 personas, pues actualmente los nuevos barcos de fibra que vienen a suplir, incluso a ser más eficaces que estos anteriores, con 8 personas y con una tecnología más moderna y más, pues cubren y hacen el mismo trabajo, incluso un poquito más, ¿no? En cuanto a producción, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido se equilibra también, ¿no? Las nuevas tecnologías o la modernización hace que no sea tan necesaria el tamaño de la tripulación tan grande, y sin embargo, o sea, hay cierto también desequilibrio también, si se quiere, ¿no? También la situación es muy diferente a lo largo de la costa. Resulta un poco paradójico en Bermeo, que era por excelencia el puerto de bajura, con la mayor flota de bajura, con embarcaciones grandes, de esas que dice Juan Antonio, de tripulaciones de 12, 15 personas, de pesca al cerco. Prácticamente la flota ha desaparecido. Existen 2, 3 embarcaciones de estas, otras 2 o 3 intermedias, de esas que trabajaban con 12 personas, que ya trabajan con 8 con los nuevos medios, y luego se está haciendo una flota bastante grande de embarcaciones medianas que han abandonado ese tipo de pesca de cerco que hacía falta en 12 personas, y con 5 personas pues están todo el año trabajando. En cambio, en Guetaria o en Fuenterrabía, el caso de Guetaria es un poquito una zona neutra, pero el caso de Fuenterrabía, que era por excelencia el puerto merlucero, donde lo que había era estas embarcaciones de 5 o 6 tripulantes, hoy en día creo que tienen 3, y todo lo que tienen son barcos de cerco, de los que había en Bermeo, de 15 tripulantes, igual tienen 30 embarcaciones. O sea, la situación es diametralmente opuesta a la de Bermeo. O sea, se ha invertido completamente. Y en el caso de Guetaria, que tenía una flota de cerco bastante grande y poquita merlucera,
ya la merlucera prácticamente no existe y tiene una flota de cerco considerable, en Getaria o Ondarroa, que se mueven en la misma dinámica. En cambio, en Vizcaya, en Lequeitio, 2 embarcaciones de cerco, en Bermeo, específicamente de cerco, otras 2 más las 2 medianas, o sea, y todos son, lo que en Bermeo se llama chiquiandis, pero que ya no andan con redes, andan con aparejos de anzuelo, más que nada, ¿no? ¿Y Guipúzcoa? Todo lo contrario. Y vivimos en 200 kilómetros de costa, o sea, la situación, y allí sí hay gente que va a la mar, sí, hay más gente que va a la bajura, según ellos dicen que da dinero, en Bermeo se dice que ese tipo de pesca pues ya no da dinero, que lo que da dinero son esas pequeñas embarcaciones, hay una un corpus o un... en cambio, Claro. otros dicen que no, que lo que da dinero es... Hay una especie de reconversión y una tendencia pues a la búsqueda de ese equilibrio. Es decir, estos barcos grandes de antaño que actualmente han dejado de ser ya pues productivos como tal, se han reconvertido, han dejado paso a otro tipo de embarcaciones pues mucho más manejables, mucho más eficaces, mucho más sostenibles en cierta forma, ¿no? Y luego teniendo en cuenta que es un tipo de producción también, pues bueno, no es, aquí no está el gran capital metido, sino que es un tipo de propiedad o de producción, pues bueno, sí capitalista, pero de muy pequeña escala, ¿no? Incluso no capitalista en algunos casos, ¿no? Cosas de muy pequeña escala que por lo tanto pues trata de ofrecer en el mercado un producto que es un producto para fresco, para consumo prácticamente diario, un producto de calidad, un producto bueno, que tiene exactamente. Y luego pues bueno, donde una serie de familias pues tienen garantizado su puesto de trabajo y tienen garantizada su... Pero no hay mayor pretensión de capitalización ni de ganancia, por lo tanto pues bueno, eso es un poco el tema. Ahondando un poquito lo que decía antes, es la flota esta de embarcaciones multicorpus o de embarcaciones de Bermeo se ha desarrollado mucho, tiene unos medios tecnológicos muy avanzados. En cambio, la flota esta de cerco se ha quedado como estaba prácticamente en los años 70, 80. ¿no? Sí, o sea, no han aplicado nuevos medios. En cambio, vas a Guipúzcoa, a 100 kilómetros, y prácticamente todas las embarcaciones se han adaptado a la pesca moderna. O sea, todos tienen, no sé, una cosa que ahora está muy en boga que se llama viradores triplex. Es un sistema de virado de la red que no hace falta tantos hombres como en Bermeo, que es la red pasa solo por un virador, una polea mecánica, donde luego los hombres van ayudando con la mano. Ahora pasa por 3 poleas y lo hace solo. Luego la anchoa no hay que cogerla con sal a bordo y meterla, se meten unas chuponas que los saca a unos paneles donde hay agua a 0 grados, que eso hace el método champán, que hace que el coche congele mejor, que tenga mejor aspecto y tal. En verdad no está aplicado. O sea, en esa flota se ha quedado estancada y ha evolucionado la otra flota. La otra, sí. En cambio en Guipúzcoa al revés. O sea, la otra flota se ha quedado estancada y ha evolucionado esta flota. Y en Santurce es lo que estoy viendo un poquito también, como la flota pues, ha evolucionado, porque realmente barcos de madera creo que queda uno actualmente en lo que es la flota de Santurce. Sin embargo, los nuevos ya son barcos, pero bueno, mucho más, un poco en la línea de lo que estás indicando. No tengo tampoco muchos datos al respecto, pero bueno, va en esa... Y eso sería muy bonito ver, ¿no? Verlo, o analizarlo, reflexionarlo en el sentido de lo que decíamos antes. Bueno, ¿cómo hay una evolución aquí? Desde la pesca, pues bueno, más tradicional y más arraigada en la historia antigua, si se quiere, ha ido cambiando, pues bueno, pasando desde la vela al remo al vapor, al gasoil, y actualmente, pues bueno, la embarcación de madera desaparece y sin embargo aparece otra. O sea, que es como el mundo arranchale está vivo y está en cierta forma respondiendo, pues bueno, está dando un servicio pues al consumidor, porque tenemos que comer pescado, es lógico que hay que comer pescado porque es buenísimo para la salud y comamos pescado, ¿no? Entonces, pues bueno, está dando ese servicio, pero al mismo tiempo es esa realidad viva, cultural, actual, que es súper interesante saber y conocer, ¿no? Que la gente conozca, o sea, que conozcamos qué es esto de la pesca actualmente, ¿no? Realmente en este sentido, ¿no? Decir, bueno, hay una modernización, pero esto tiene un sentido no solo económico y porque hay que comer pescado y por qué no. Esto es también parte de nuestra gente, claro, es una forma de vida nuestra, que además que la tenemos allá, ¿no? Y que además gente conoce el amor, es súper bonito irte a un puerto y ver los barcos, ver el ambiente, o irte a una venta un día y ver cómo se vende el pescado, o sea, es una cosa realmente que merece la pena. Y luego ver eso, como pescando en el mismo mar, con
no sé, con el mismo sustrato cultural, por decirlo de alguna forma, y cómo en 100 kilómetros unos se están adaptando a las nuevas condiciones de una manera y otros de otra manera diferente. Y a otros 100 kilómetros más allá, en Colindres, de otra forma. Sí, luego hay variedad. En luego hay las administraciones van también ayudando. En el caso del País Vasco es la misma administración, y hay dos formas de verlo. En Cantabria ha habido, las ayudas son diferentes, tienen mejores ayudas, que es una zona teóricamente más deprimida, la comunidad ha dado mejores ayudas, la administración se ha volcado de otra manera. La administración nuestra autónoma, yo creo que contempla con mucho cariño al mundo de los pescadores, porque tengo una relación, pero lo que yo he podido por lo menos comprobar desde la barrera, yo creo que casos con excesivo cariño. Luego habrá casos y casos, pero yo veo que hay en ese sentido se está volcado y es muy importante, porque realmente esto es una gente, pues bueno, son trabajadores nuestros y de nuestros, o sea, bueno, es lo que se ha dicho siempre, ¿no? Es el sector primario, o sea, claro. donde debería de arrancar qué servicio más fenomenal nos hacen traernos nuestro pescadito día a día. Pues hasta aquí vamos a poder hablar de pesca. La verdad es que se nos quedan varias cuestiones en el tintero. Yo quería haber repasado también el papel de la mujer, muy interesante, el tema de la venta del pescado. Quizás lo podamos dejar para una segunda parte, ¿no? Pues sí, hablar de por ejemplo, la sardinera, el papel que ha jugado la sardinera y cómo todo esto se va desplazando y se le va, cómo la mujer está presente y es realmente eje en el tema de la producción de la circulación del producto es fundamental, ¿no? Como esto que está ido cambiando es muy bonito. Espero que lo planteemos en un debate futuro. Muchísimas gracias, porque la aranza desde luego es un tema que en esta casa nos gusta mucho tratar. Gracias a José Antonio Rodríguez Ranas, presidente de la sección de antropología de Euskal Askunza. Muchísimas gracias. Y a Juan Antonio Apáez, capitán de la Marina Mercante y técnico en pesca. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nosotros nos marchamos, no sin antes recordarles y comunicarles que Euskal Askunza acaba de renovar su página web. A través de su página podrán informarse de la historia de la Sociedad de Estudios Vascos, así como de las distintas jornadas, últimas publicaciones y demás actividades que organiza. Igualmente podrán obtener toda la información acerca del 16º Congreso que organizará sobre el desarrollo sostenible a finales de noviembre en el Palacio Euskalduna en Bilbao. Les animo a que consulten la web de Euskal Askunza para conocer un poco más de esta importante institución. La dirección es la de siempre, www.eusko-ikaskuntza.org. Hasta la próxima semana.
cowboy y la recordare clandestino el